Es uno de los mayores lagos de África. Casi 5.200 kilómetros cuadrados de paraíso. Pero cuando el rey de la selva se encuentra con el antiquísimo depredador subacuático, la orilla del lago se convierte en el escenario de una matanza. La tierra y el agua se enfrentan en la batalla por la supervivencia. Los 3 leones del lago. El lago Kariba está en el valle del Zambezi, al sur de África. Está alimentado por las cataratas Victoria, que están a unos 160 kilómetros al sudoeste. Y es la morada de algunos de los animales más icónicos de África. Cazadores a campo abierto. Y habitantes de las profundidades. Es un lugar donde se encuentran 2 mundos muy distintos que a menudo colisionan. En la sabana, los leones viven en lo alto de la cadena alimenticia. Pero aquí, la frontera entre la tierra y el lago es un campo de combate donde manda otro depredador supremo. Para los leones del lago Kariba, cada día es una lucha, simplemente por seguir vivos. La llamada de esta leona es inconfundible. Es una madre y está buscando a sus cachorros. La orilla del agua es el lugar más peligroso para un cachorro. Podría ser arrebatado de la costa y arrastrado bajo el agua sin previo aviso. Ha ocurrido antes. Pero hoy todo parece en orden. Puede oír los gritos de sus cachorros a lo lejos. No son gritos de apuros, sino de hambre. Tiene 3 crías, todas machos. Primero comen y luego es hora de jugar. Takunda, Gombwe y Zindoga siguen a su madre donde quiera que vaya. Su padre reina a lo largo de un gran trecho de orilla del lago. Y les mantiene vigilados junto a su madre. Pero pronto empezarán a alejarse más de su madre. Las leonas son las principales cazadoras de la manada.
Pero la estación de lluvias ha elevado el nivel del agua y convertido en islas los cotos de caza favoritos de las hembras. Ella puede cruzar a nado cómodamente, pero sus cachorros pueden ser blanco de depredadores que acechan bajo la superficie. No puede arriesgarse. La orilla del lago es una fuente de comida, pero también de peligro. Necesita alimentar a sus cachorros, pero con cocodrilos rondando las aguas poco hondas, podría perder fácilmente uno o todos ellos. Siempre que sus padres estén a su lado para protegerlos, los cachorros están a salvo. Pero lo natural es que los jóvenes destronen a los viejos. Y un rival derrotará a su padre, que será desterrado de la manada. Cualquier nuevo macho dominante matará a los cachorros de hasta 2 años que no sean suyos. Así que los 3 hermanos se verán forzados a salir al mundo para encontrar una nueva manada. Takunda, Gombue y Zindoga ya tienen 5 años y están llegando al final de un largo viaje por el valle del Zambezi como machos nómadas. Su misión es continuar su dinastía. Es hora de asentarse. Y esta manada parece atrayente. Es otra manada de la orilla del lago, compuesta por 6 leonas, todas emparentadas. La hembra del centro es Nobule, una de las mayores y más dominante que las otras, que son sus hermanas, hijas y tías. En esta manada no hay machos, lo que facilita que uno de los hermanos se apodere de ella. Hasta que llegan los 3 machos, la vida transcurre con normalidad para las leonas, lo que significa largas excursiones de caza seguidas de largas siestas. Mucho antes de que evolucionasen los leones, los antepasados de los cocodrilos vagaban por la tierra. Estaban aquí cuando reinaban los dinosaurios. Aunque los cocodrilos han evolucionado durante millones de años, siguen siendo cazadores formidables, cubiertos de una pesada armadura y capaces de aplastar huesos de un mordisco. Están aquí para ganarse la vida, igual que los leones. Y no se intimidan fácilmente. Ayer, los leones, guiados por Nobule, abatieron a este hipopótamo viejo y estuvieron horas devorándolo. Pero esta noche, ha aparecido un cocodrilo para aprovechar esta comida gratis. A Nobule no le hace gracia.
y se lo hace saber al reptil. Este gran pedazo de carne estaría más seguro tierra adentro. Pero estos cocodrilos no se paran en la orilla del agua. A pesar del peligro, Nobule no puede permitir esta incursión en su territorio. Cuando hay tanta carne en juego, los cocodrilos dejan el territorio con el que están familiarizados y retan a la leona en su propio terreno. Aquí las probabilidades están a favor de la depredadora terrestre. Y gana esta escaramuza. Pero habrá más. Muchas más. De momento, Nobule y el resto de la manada tienen otras preocupaciones. Takunda, Gombue y Zindoga por fin han llegado tras vagar por el valle. Y están listos para el amor. La suerte les acompaña. En esta manada no hay un macho dominante que derrocar antes de tener la oportunidad de aparearse. Por otro lado, se enfrentan a otro reto. Ningún macho conquista fácilmente a una hembra. Tiene que demostrar su valía. Y la que más necesita que la impresionen es Nobule. Se apareará con ellos una vez que entre en celo, siempre que los hermanos hayan mantenido su posición en la manada. Pero no concebirá hasta que los machos hayan demostrado que pueden defender al grupo y ayudar en la caza. Los leones y los cocodrilos comparten el lago Kariba con otra criatura poderosa. Uno de los animales más agresivos y peligrosos de África. Hasta los depredadores supremos se mantienen alejados de los hipopótamos. Si un cocodrilo se acerca demasiado, estos mastodontes de 2 toneladas irán a por él. Pero hoy es un día de inicios. Un nuevo miembro se ha unido al rebaño. Hasta los recién nacidos son grandes y pesan entre 25 y 45 kilogramos. Es el momento de la estación en el que muchos animales tienen crías. Por grandes que sean los hipopótamos, los impalas no tienen nada que temer. Los caballos de río no comen casi otra cosa que hierba. Y la familia de hipopótamos tampoco tiene mucho que temer de los leones. Suelen guardar las distancias. A menos que se trate de una cría desprotegida o de un adulto viejo o enfermo. Pero hay otras presas más fáciles para los leones. Y cuando cae la noche, comienza la cacería. El lago tiene muchos estados. La calma puede ceder el paso a la tormenta en un instante. Y cuando la brisa se transforma en vendaval, las presas pierden su mejor defensa, su capacidad de oler a los depredadores. Ahora todo juega a favor de la leona. El antílope acuático puede percibir el peligro. Pero el viento en constante cambio le imposibilita saber dónde está el enemigo. Nobule y otras 2 leonas esperan el momento adecuado para atacar.
una partida de caza de leonas no le resulta difícil cobrarse presas pequeñas. Pero hará falta algo más que una cría de antílope acuático para dar de comer a una manada de este tamaño. Para atrapar presas mayores, puede que necesiten contar con los machos para cazar. Pero primero, tienen que cerciorarse de que los hermanos dan la talla. Takunda lo demuestra abatiendo una presa él solo. Un impala. Está en su plenitud. Es fuerte y veloz. Y pesa más de 200 kilogramos. Una cualidad que no pasa desapercibida para Nobule, que ha oído la conmoción y ha acudido a investigar. El olor a sangre fresca la embriaga. Le gustaría compartir la carne, pero es una propuesta arriesgada. Es mejor asumir una postura de sumisión. Su actuación funciona. Nobule puede comer y Takunda ya está mucho más cerca de ser bienvenido en la manada. Al día siguiente, los tres hermanos siguen siendo examinados por la manada de leonas. Pero empieza a parecer que las hembras se han acostumbrado a ellos. Y justo en el momento ideal, las leonas entran en celo. Y se vuelven receptivas al juego del apareamiento. Sindoga capta el mensaje. Lo mismo que Gombue. Los machos copularán con tantas hembras como sea posible. Sindoga está buscando nueva pareja. Por desgracia, Gombue ha llegado primero. Y entre los leones, 3 son multitud. A veces, reclamar un territorio puede causar conflictos sobre los derechos de apareamiento. Gombue y Sindoga se han peleado por una hembra. Aunque es más pequeño que su hermano, parece que Gombue es el más agresivo de los dos. Y espanta a Sindoga. Cuando se pone el sol, es el mejor momento para cazar. Es la época de apareamiento de los impalas, que abundan en el Zambezi. A lo largo de las semanas de la berra, los machos lucharán por la dominancia. Y el ganador podrá aparearse con todas las hembras de su territorio. Pero los combates agotan a los machos y los distraen de otra cosa en la que deberían estar pensando. El agua del lago forma una barrera que dificulta la fuga de los impalas. Nobule, la reina cazadora, aguarda su momento. Lentamente, ella y las demás leonas de la partida de caza se van acercando.
Se funden casi invisiblemente con la hierba seca. Y entonces atacan. El joven impala alimentará a las 3 cazadoras, de momento. Pero hay más leonas que han participado asimismo. Por no mencionar a los 3 hermanos, que ya se han convertido en parte de la manada. Takunda, Gombue y Zindoga van a tener que sumarse a la cacería. Al día siguiente, Nobule dirige a las otras hembras a su coto de caza favorito en una isla formada por las recientes lluvias intensas. Hay un buen trecho. Y tienen que vadear varias zonas inundadas. Saben que siempre tienen que fijarse en los cocodrilos que acechan invisibles bajo la superficie. La mayoría salta al otro lado rápidamente. Pero siempre hay alguna que se rezaga. Mientras tanto, al otro lado del territorio de la manada, los 3 machos de la manada, amigos de nuevo, están de patrulla. Sus deberes van más allá de procrear hijos. Son responsables de mantener alejados a los nuevos machos nómadas que buscan una manada de la que apoderarse. Ahora se ha convertido en su manada. Y quieren dejarlo claro a todo el que les escuche. Ser un grupo de 3 es una enorme ventaja. A los rivales solitarios les costará mucho más derrocarlos. Por la mañana, Nobule encabeza la marcha de leonas hacia la isla. Como es habitual, sus némesis, los cocodrilos, montan guardia ante una comida fácil. Tiene que tener cuidado. Pero aquí hay comida, en abundancia. Los búfalos se ven atraídos por la cantidad de hierba que crece después de que la tierra haya sido empapada por las lluvias torrenciales. Y los leones se ven atraídos por los búfalos. Parece que hoy las leonas vuelven a cazar solas, mientras Gombue y Zindoga hacen lo que mejor se les da a los leones. De repente, hay un movimiento inesperado. Takunda se ha unido a la caza. Y es lo mejor. El búfalo es uno de los pocos animales que puede alimentar a una manada entera. Pero lucha fieramente para defender su rebaño. Sobre todo a sus crías.
rebaño de búfalos se ha trasladado a una zona boscosa cercana a la orilla. Pero les han seguido. Por poderosos que sean, los leones buscarán primero a los viejos, los más jóvenes, los enfermos y los heridos. Los búfalos forman un círculo para proteger a sus crías. Puede ser demasiado tarde. Una cría no logra refugiarse. Y con Takunda en la zona, su destino está sellado. Los intentos del rebaño por rescatar a la cría son inútiles. Ya está muerta. Lo mejor que puede hacer el rebaño es atacar a una de las leonas con sus afilados cuernos. Un pequeño consuelo. Se han cobrado una presa. Pero la manada necesita más que una cría de búfalo para sobrevivir. Tras el ataque de anoche al rebaño de búfalos, uno de los hermanos está claramente herido. Takunda está cojeando. Puede que se llevara alguna cornada de búfalo. Las lesiones forman parte de lo que significa ser león. Esta batalla será una más de las muchas que vendrán. Mientras Takunda lucha por reafirmar su posición en la jerarquía de la manada. Un par de días después, Nobule tiene en el punto de mira una presa inusual. Se le unen otras leonas de la manada. A primera vista, los hipopótamos no parecen tan terroríficos como los leones o los cocodrilos. Y no son carnívoros. Pero si los atacas, puedes salir escaldado. Este grupo de hipopótamos está en la orilla por su comida favorita, la hierba. La hembra es muy consciente del peligro que corre su cría. Así que no se separa de ella. Y se retiran al agua. Pero cuando anochece, se pone más nerviosa. No quiere que haya leonas cerca de su cría. Y de repente, se abalanza fuera del lago para asegurarse de que lo sepan. Ahora la madre está expuesta. Seis leonas son una partida de caza formidable. Pero sin los tres machos, pueden no bastar para un animal como este. La manada empuja a la hipopótamo a los arbustos. Pero ¿cómo derribar a una criatura cuya piel ni siquiera pueden penetrar? La hipopótamo se pone a salvo en el agua y las leonas vuelven a pasar hambre. Los leones son con diferencia los grandes felinos más sociables. Ser miembros de una manada ofrece grandes ventajas.
Pero no todas las actividades de la vida de un león son sociales. A veces un león tiene que cazar solo. Zindoga puede cazar solo. Pero usa técnicas distintas de las leonas que cazan en equipo. Su índice de éxito es más alto como parte de un equipo. Esta águila está hecha para la caza en solitario. Pero ser parte de una manada tiene beneficios aún mayores. Los 3 hermanos llevan 6 meses aquí y ya han sido aceptados como parejas por las hembras de la manada. Y su presencia ha dado muchos frutos. Nobule ha escondido a sus 2 cachorros de 8 semanas en la espesa vegetación, separados del resto de la manada. A esta edad, todavía necesitan la leche de su madre, pero han empezado a comer también carne. Aunque aún están mejorando su técnica. Pronto, su mundo se expandirá cuando se integren en la manada y conozcan a otros leones de su edad. Pero hasta que sea el momento de su primera lección, Nobule practica la paciencia. En los últimos 6 meses, los cachorros de Nobule han prosperado. Ya son miembros de pleno derecho de la manada y medio año de pelearse jugando ha perfeccionado su coordinación. Esta noche la caza no es solo para comer. También servirá de lección. El instinto ha enseñado a los cachorros que necesitan perseguir y necesitan matar. Nobule se mantiene cerca mientras intentan efectuar su primera captura. Puede que no sean lo bastante fuertes para acabar el trabajo, pero cuando lo sean, esta práctica resultará valiosísima. En estado salvaje, los jóvenes aprenden pronto que tienen que luchar para sobrevivir. Y que a menudo tienen que crecer antes de lo esperado. Una cría de hipopótamo ha enfadado sin querer a un macho malhumorado. Quizás por acercarse demasiado. Y el macho va a por ella. La madre de la cría se apresura a defenderla. Pero el macho es más grande y más fuerte. Sus mortíferos colmillos le rajan la carne y pronto se tambalea. A la mañana siguiente, la cría ha escapado de algún modo sana y salva. Pero no se puede decir lo mismo de su madre. Está herida de muerte. La cría permanece junto a su madre.
y nadie puede apartarla. Hasta que la madre expira. Se hace de noche y pronto será peligroso seguir aquí. Ha venido la manada, conducida por Nobule. Y enseguida aparecen los cocodrilos. Es una rara oportunidad. Hay carne suficiente para que tanto los leones como los cocodrilos se llenen la tripa. Pero en cuanto los leones se despistan, los cocodrilos empiezan a arrastrar el cadáver al agua. A los cocodrilos no les gusta compartir. Pero al alba, ni siquiera los cocodrilos han podido hacer mella en el cadáver de casi 1.500 kilogramos. Nobule lo observa hambrienta. Pero no se va a meter en el agua infestada de cocodrilos. Los días vienen y van. Y los leones llevan semanas sin comer bien. Están adelgazando. Un búfalo adulto le salvaría la vida. Y esta mañana tienen más posibilidades que nunca. Los búfalos han regresado a estos pastos. Nobule está aquí. Igual que las demás hembras. Pero para esta presa gigante harán falta más que las leonas para alimentar a la manada hambrienta. Los búfalos son peligrosos. Los machos pueden pesar casi 1000 kilos y sus cuernos son mortales. Nobule y las leonas tendrán más posibilidades de abatir uno de esos animales enormes si los machos se unen a la caza. Y como si lo hubieran adivinado, aquí vienen. Con los hermanos Takunda, Gombue y Zindoga en la ecuación, los leones tienen muchas probabilidades. Pero a estas alturas el rebaño ya ha detectado la cercanía del peligro. Y se mueve hacia el bosque. Los leones tienden la trampa. El silencio es crucial. De repente, un macho se abalanza sobre Nobule y otras dos hembras,
tratando de ahuyentarlas. Pero cuando lo hace, los machos rodean el rebaño descendiendo por un lado, mientras las leonas corren tras los búfalos desde el otro. El rebaño reacciona. Es un error costoso. Esta presa es un salvavidas. La manada entera la devorará hasta no dejar nada. Los hermanos han sido clave para el éxito de la caza. Y su participación indica que por fin están plenamente integrados en la manada. El lago da y el lago quita. Como todo lo demás en la naturaleza, aquí la vida es un trueque. La zona fronteriza entre la tierra y el agua puede ser la diferencia entre la vida y la muerte. Pero esta vez, en este lugar, Takunda, Kombue y Zindoga no solo han sobrevivido, han prosperado. Han dejado una familia y se han convertido en parte de otra. Nobule ha encontrado protectores fuertes para sus cachorros. Si la suerte les acompaña, también llegarán a la edad adulta. Encontrarán su propia manada y la guiarán para convertirla en la nueva soberana de la orilla del lago.